Hola queridos estudiantes, esperando que todos se encuentren muy bien, ¿no es cierto? Los guardados en sus casas. Primero que todo, decirles que los extraño muchísimo, ya que extraño decirles clases, ¿no es cierto? Extraño esa convivencia que se da dentro de la sala de clase, ¿ya? Pero nos tenemos que adecuar a los tiempos, ¿no es cierto? Tenemos que adecuarnos a la contingencia nacional. Y espero que todos se encuentren muy bien, ¿no es cierto? Resguardados en casa, ¿ya? Eh, Les habla su profesor, ¿no es cierto? Sebastián Cárdenas, profesor de química y física. Y el día de hoy vamos a trabajar puntualmente con la guía de física. Bien, vamos a trabajar con la guía de física. Entonces, voy a compartir la pantalla para poder iniciar. ¿Ya? Y aquí nos encontramos con la guía de física. ¿No es cierto? Esta guía de apoyo pedagógico número 4. La fecha de envío es el día 27 de mayo, ¿no es cierto? Del 2020. Y la fecha de recepción es el día 29, ¿ya? Con las 48 horas correspondientes. ¿Y cuáles son los objetivos de esta guía? ¿No es cierto? Comprender el funcionamiento de la luz como una onda. Anteriormente veníamos trabajando con las ondas, que era la onda, cómo se trabajaban, cómo se calcula la velocidad, la longitud, la frecuencia, el periodo, etc. Y ahora pasamos a trabajar con la luz, pero la luz como una onda, ¿ya? La luz como una onda, no como una partícula, ¿ya? Entonces, comprender el funcionamiento de la luz como onda, ¿ya? Cómo funciona esto, ¿no es cierto? Como onda principalmente electromagnética. Aplicar modelos matemáticos para la resolución de ejercicios para poder determinar la cantidad de energía, por ejemplo, que tiene una onda, porque sabemos que las ondas no transportan materia, sino que transportan energía. Y también determinar la cantidad de energía presente en una onda que se relaciona mucho con el objetivo anterior. ¿Ya? Y ustedes saben que me pueden escribir a ese correo, bastiancardenalnumancia@gmail.com, ante cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan. ¿Ya? Y partimos. Ya la actividad número 1, ¿no es cierto? Nosotros le hemos puesto el nombre de activa mis conocimientos. ¿Ya? ¿Cómo puedo activar mis conocimientos? Necesito tener conceptos claves para poder entender la onda de luz específicamente. ¿Ya? Y la pregunta número 1 dice, mencionar si es verdadero o falso las siguientes postulados. Van a tener que justificar las falsas. ¿Bien? En esta línea que se pone en la parte de abajo. Entonces la primera dice, Newton creía que la luz estaba compuesta de pequeñas partículas, a las que llamó corpúsculo. ¿Ya? Primero tenemos que ver qué es un corpúsculo, ¿cierto? Ya se trabaja también en el PPT anterior. ¿Ya? Y ahí tienen que resolver si es verdadero o si es falso. ¿Ya? La dos, dice, la luz se comporta como onda y partícula, es decir, tiene una dualidad. ¿Ya? ¿La puedo soplar ahí? Sí, sí, ¿ya? Funciona de manera dual. Ya cuando, la número 3 dice, cuando se produce reflexión especular, ¿ya? Los rayos se reflejan todos paralelos entre sí, ¿ya? Trabajamos en el PPT, ¿no es cierto?, en la reflexión y la refracción, ¿ya? ¿Qué ocurre con estos rayos cuando se reflejan? ¿Son paralelos entre sí? La 4 dice, un cuerpo opaco, ¿refleja toda la luz que le llega? Si es un cuerpo opaco, ojo con esa palabrita, opaco, ¿ya? ¿Va a reflejar toda la luz que le llega? Y la número 5 dice, cuando un rayo de luz pasa del aire a un prisma, ¿puede variar su frecuencia? ¿Ya? Es un rayo de luz blanca, ¿no es cierto?, que proviene desde el Sol, ya atraviesa un prisma como lo hizo Newton, ¿no es cierto? ¿Va a cambiar la frecuencia, va a variar la frecuencia de esta luz? Entonces, esa es la número 1, la parte número 1. La 2 dice, en la figura se representa parte del perfil espacial de 3 ondas de luz visible, ¿ya? Cada una asociada a un color, propagándose por un mismo medio. Pensemos que el medio es aire, ¿bien? Entonces, la primera onda, la que sale arriba, ¿no es cierto?, es de color anaranjado, la segunda es de color amarillo y la tercera es de color verde, ¿ya? Ambas están medidas en metros. El orden de estas ondas, desde la que tiene menor frecuencia a la que tiene mayor frecuencia, ¿ya? De menor frecuencia a mayor frecuencia, ¿no es cierto? ¿Cómo las podrían ordenar? ¿Ya? De anaranjado, amarillo, verde, amarillo, verde, anaranjado, amarillo, anaranjado, verde, verde, amarillo, anaranjado, o verde, anaranjado, amarillo. ¿Cómo la podrían ustedes
determinar, ¿ya? La tienen que ordenar de menor a mayor frecuencia. ¿Ya? La número 3 dice, una de luz se propaga desde el aceite al agua, ¿ok? Desde el aceite al agua. Si no se tiene información respecto a los índices de refracción de estos medios. Entonces solo se puede afirmar correctamente que al pasar del aceite al agua, el haz de luz, ¿qué va a ocurrir con el haz de luz? Varía su longitud de onda y aumenta su rapidez de propagación, varía su frecuencia y su longitud de onda, mantiene su rapidez de propagación, mantiene su longitud de onda o mantiene su frecuencia. Ya. Recordad que está pasando del aceite al agua, o sea, de un medio mucho más denso a uno menos denso. ¿Ya? Ahí les sople algo. La número 4 dice, la luz blanca contiene todos los colores, ¿no es cierto? El orden creciente de los colores de acuerdo a su frecuencia y decrecimiento de acuerdo a su longitud de onda es. Ya, aquí tienen que estar atentos porque hay una pequeña trampa en esta pregunta, ¿ya? Sobre todo en las alternativas, ¿ya? Sobre todo en las alternativas, ¿ya? Recuerden que eh, va decreciendo, ¿no es cierto? De acuerdo a su longitud de onda. Aquí en la 4 la pueden responder con la imagen que sale en la pregunta número 2. ¿Ya? Se las dejo ahí, ¿ok? Después pasamos a la actividad número 2, ya que se llama manos a la obra, ¿sí? Y las habilidades son comprender y aplicar. ¿Ya? La pregunta número 5 entonces dice, ¿cuál es el rango de longitudes de onda, desde la más corta hasta la más larga, que el ojo humano puede detectar? En definitiva, ¿cuál es la longitud de onda de los colores que ustedes pueden observar? ¿Ya? ¿Cuál es la longitud de onda de los colores que ustedes pueden observar? Sabemos que vemos desde el violeta hasta el rojo, ¿no es cierto? Nos mantenemos en esa línea. ¿Ya? Pero ¿cuál es el rango de estas longitudes de onda? También la pueden responder con la imagen de la pregunta número 2. Así dice, el Sol se encuentra a 1,5 por 10 elevado a 8 kilómetros de la Tierra. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo emplea la luz del Sol en llegar a la Tierra? ¿Ya? Recordar que la fórmula es velocidad es igual a posición partida en tiempo, ¿no es cierto? ¿Ya? Posición partida en tiempo. Tenemos la distancia, sí, tenemos la distancia, 1,5 por 10 elevado a 8 kilómetros, ¿no es cierto? ¿Tenemos el tiempo? No, es lo que tenemos que calcular. Pero ¿tenemos la velocidad? Sí, tenemos la velocidad de la onda. ¿Cuánto es? 300 metros partido por segundo. Ya, 300 metros partido por segundo. Esa es la velocidad, o la rapidez, mejor dicho. ¿Ya? Con esos datos lo podemos calcular. Después dice, la pregunta número 7 dice, la figura muestra el perfil de una onda periódica que se propaga en cierto medio, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuál es la velocidad de la onda si presenta una frecuencia de 67 Hz y la longitud de la onda corresponde a 40 kilómetros? Ya, la longitud de la onda corresponde a 40 kilómetros. Aquí hay una trampita, ¿no es cierto? Porque para poder trabajar con la fórmula necesitamos esos 40 kilómetros transformarlos a metros. Y ahí recién puedo calcular cuánto es eh, la velocidad. Pero también, ¿no es cierto? Me dice la longitud total de la onda, la longitud total. ¿Ya? Y para la fórmula yo necesito saber la longitud de onda. O sea, tengo 1, 2, 3, 4. ¿No es cierto? Entonces esos 40 kilómetros los tengo que dividir en 4. O sea, sería de 10 kilómetros la longitud de onda. ¿Ya? Y esos 10 kilómetros los tengo que transformar a metros. Y con esos metros yo voy a trabajar para calcular la velocidad. O sea, me quedaría velocidad es igual a los 10 kilómetros, ya los tengo que transformar a metros, ¿no es cierto? Por la frecuencia, que son 67 Hz. De ahí podemos calcular la velocidad de la onda. ¿Bien? La pregunta número 8 dice, ¿cuál es la energía que transporta una onda cuando su frecuencia es igual a 467 Hz? Esto también lo trabajamos en el PPT anterior, donde salió un ejemplo. ¿Ya? La constante de Planck, ¿no es cierto? Que es la que está acá, ya la tenemos que trabajar, disculpe, la tenemos que considerar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengo que energía va a ser igual a la constante de Planck por la frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la constante de Planck? 6,63 por 10 elevado a la menos 34 joule por segundo, por
la frecuencia, que en este caso son 467 Hz. Si yo multiplico ambos, voy a sacar la energía que transporta la onda. ¿Sí? Que eso lo desarrollan en esta parte. Y finalmente tenemos la actividad número 3, ¿no es cierto?, que se llama reflexión, ¿ya? Donde las habilidades son analizar, sintetizar y crear. ¿Ya? Entonces, la pregunta número 9 dice, el sonido no se propaga en el vacío. ¿Cómo se sabe que la luz sí lo hace? ¿Por qué se puede saber que la luz viaja por el vacío, pero el sonido no? ¿Ya? ¿Qué puedo decir al respecto ahí? ¿Ya? Ojo, las ondas, acuérdense del concepto de las ondas. ¿Ya? La pregunta número 10 dice, ¿qué sucede a la longitud de onda, ¿no es cierto?, de la luz cuando se incrementa su frecuencia? ¿Ya? Si yo incremento la frecuencia, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir con la longitud de la onda? Se va a cortar, se va a agrandar, ya se va a hinchar o se va a achicar. ¿Ya? Después, representar mediante un dibujo o un esquema cómo un fotón es capaz de producir luz. Esto principalmente lo trabajamos en el PPT, ¿ya? En el PPT que se envió anteriormente. ¿Ya? Ustedes pueden hacer un esquema, un mapa mental, un dibujo, lo que ustedes estimen necesario, ¿ya? Pero la idea es explicar cómo un fotón es capaz de producir luz. ¿Ya? Porque recordad que los fotones transportan energía, ¿ya? Y esa energía se transforma en luz. Y la última, ¿no es cierto? Dice, de acuerdo a la siguiente imagen, ¿cómo es posible que el ojo humano solo capte cierta longitud de onda? O sea, tenemos aquí, ¿no es cierto? Tenemos eh, el espectro electromagnético que se conoce, ¿no es cierto? Donde tenemos las diferentes ondas electromagnéticas, ¿ya? De acuerdo a su longitud de onda. ¿Ya? La longitud de onda aquí va disminuyendo, ¿no es cierto? ¿Ya? Va disminuyendo. Y cuando va disminuyendo va emitiendo diferentes tipos de ondas. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos las ondas de radio, las microondas, las ondas infrarrojo, el espectro visible, el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Pero ¿cómo es posible que el ojo humano solo capte una pequeña fracción de todo este espectro electromagnético que va aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Que va desde el rojo al violeta o del violeta al rojo. ¿Ya? Esa es la pregunta número 2. Ya, que usted la pueden responder. Y siempre, recuerden, nuestra mayor debilidad reside en rendir. La forma más segura de tener éxito es intentarlo una vez más. Tomás Alba Edison. ¿Ya? Ustedes saben que ante cualquier duda, consulta, inquietud, me pueden preguntar, ¿no es cierto? Me pueden hacer las consultas necesarias por medio del correo electrónico que está aquí, ¿no es cierto? A la mayoría de ustedes les envío un correo, ¿ya? Con sus notas acumulativas, respondiendo algunas preguntas, ¿no es cierto? Así que eso, ¿ya? Los quiero, ¿ya? Los extraño. Un abrazo gigante a todos. Cuídense, tomen los recuerdos necesarios, ¿no es cierto? Eh, ya pronto nos volveremos a ver, nos volveremos a encontrar. Cuídense, un abrazo a ustedes y a sus familias.